Hola a todos, hoy les quiero compartir una información bastante importante acerca de una nueva gama de inversores que se encuentran disponibles en el mercado. Con esta información muchas personas podrán tomar nuevas decisiones acerca de adquirir o no la nueva gama de inversores. Se trata de inversores híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que con este tipo de inversores es como si tuviésemos un inversor de los que se puede conectar a la red directamente, o sea que le inyectan energía a la red, o también hace la función de un inversor que se puede usar para un proyecto de energía totalmente aislado, o sea, sin conexión a la red. Bueno, veamos por ejemplo en el gráfico que tenemos. Quiere decir que nuestro inversor híbrido eh, puede recibir eh, energía de los paneles, de alguna cantidad de paneles que ya veremos cómo se conectarían o de qué manera. Puede recibir energía también de la red eléctrica interconectada. Aparte de eso, a nuestro inversor híbrido le podemos conectar baterías, en dado caso para que si la energía que tenemos o que estamos usando de la red se caiga o no deje de funcionar, pues nuestro inversor actuará inmediatamente y empezará a alimentar nuestros electrodomésticos o nuestros dispositivos usando la batería. Bueno, de bueno de estos inversores eh, es que lógicamente es 2 en uno. Puede hacer, como ya mencioné, la función de un inversor on-grid y también puede hacer la función de un inversor off-grid. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, en este caso más ilustrativo, vemos cómo nuestro inversor está recibiendo energía tanto de los paneles solares como de la red eléctrica interconectada. Esa energía o parte de esa energía que se recolecta se almacena en una batería o en varias baterías que pueden estar conectadas en serie paralelo. Ya veremos algo también al respecto. Y nuestro inversor es quien alimenta la carga de nuestra casa. Bueno, estos inversores son inversores de onda senoidal pura, por tanto pueden tener en la carga cualquier tipo de elemento, bien sea resistivo, capacitivo o inductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso dependiendo del bateaje de mi inversor, puedo conectarle motores, motobombas y cualquier tipo de máquina o de electrodoméstico, bien sea electrónico o bien sea tipo motor. Veamos también lo siguiente. Estos inversores se pueden conectar en paralelo para aumentar la carga a sostener de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo soy usuario de una sola fase en una vivienda o en la parte donde lo deseo instalar, yo puedo conectar dos inversores para que se alimenten con con una sola línea, porque va a ser entrada, supuestamente voy a tener entrada de una sola línea y un neutro. Entonces, como vemos, ese inversor los dos se alimentan de la misma fase y por tanto pues también dan soporte entre los dos a a un neutro pues que es común entre ambos y a la misma fase que también es común entre ambos. Esto pues lo hacemos pues cuando la carga de nosotros se ve alcanzada o se ve que no tiene la capacidad con un solo inversor. Entonces la idea es poderlos colocar dos para poder suministrar la carga completa. Aquí hay que tener en cuenta que para poderlos conectar de esta manera se requiere de un dispositivo adicional que ya miraremos en la parte de los conectores para que puedan estar conectados en red. Lo mismo, por ejemplo,
puedo conectar hasta 3 inversores en paralelo para que me soporten una misma carga. En dado caso de que yo tenga, por ejemplo, que si mi inversor es de 5000 vatios, pues aquí tendré soporte para 10.000 vatios si utilizo 2, o soporte hasta 15.000 vatios de salida si tengo 3. Aquí es importante también aclarar que cuando yo voy a hacer este tipo de montajes, los inversores, independientemente de la marca o de lo que sean, los inversores deben ser exactamente de la misma especificación. No se deben conectar inversores en cascada que sean, por ejemplo, uno de 5000 vatios con uno de 3000 vatios o uno de 2000 vatios. No, todos deben ser de la misma especificación, de la misma característica. Veamos la siguiente imagen. En dado caso, por ejemplo, de que yo tenga o requiera 2 fases en mi vivienda, por ejemplo, cuando yo tengo un aire acondicionado, algunos aires acondicionados pues se manejan con tensión de 220. Entonces, por ejemplo, con un solo inversor pues no voy a poder tener esa salida, entonces requiero de 2 inversores. La alimentación también de la red eléctrica interconectada también debe tener 2 fases, porque a uno de esos inversores le voy a conectar una fase, el neutro, que es común para ambos, y la segunda fase, esto se la voy a conectar al siguiente inversor. Así en mi carga puedo tener, voy a tener en mi carga de salida también 2 fases y un neutro. Pues lógicamente también podemos soportar cargas de 220 simplemente conectándolas entre las 2 fases. Tendríamos una tensión de salida de 220, el cual nos serviría, por ejemplo, para los aires acondicionados y en algunos casos para algunos equipos como por ejemplo motobombas o un equipo de soldadura o algo así. Bueno, también podemos tener soporte con 2 fases, pero de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí vemos que uno está con una fase y hay 2 de esos inversores que comparten una fase. Entonces quiere decir que la fase de salida de estos 2 inversores pues es una fase que va a soportar, por ejemplo, si en dado caso son de 5000, entre esos dos la fase de salida, que sería esta fase de salida, soportaría una carga de 10.000 vatios. Se le pudiera colocar mayor cantidad de electrodomésticos o de carga, y esta carga solamente estaría dándole soporte a 5000 vatios de salida, ¿sí? Bueno, listo. Veamos lo siguiente. Esto es una característica, generalmente vienen con un display, vienen con unos botones. Esto ayuda a la configuración. No es el caso ahorita, pero las configuraciones vienen dadas en algún manual y no son tampoco difíciles de interpretar. Acá simplemente podemos decir, por ejemplo, que esos inversores vienen estipulados para una carga. Nunca se debe llevarlos a una sobrecarga. Por ejemplo, si yo, haciendo las mediciones y cálculos de mi casa, veo que mi carga son 6000 vatios hora en algún momento, pues lógicamente no será suficiente un solo inversor de 5000 vatios. Necesitaré mínimo 2. Esto con el fin pues de no deteriorarlos, de no dañarlos, porque no puedo exigirle a un elemento que está diseñado para que dé un soporte de 5000 vatios, exigirle 6000 o más. Ellos en algún momento soportan picos de batiaje un poco alto, porque por ejemplo cuando uno conecta generalmente un motor, el motor al arranque puede hacer que se ocasione un pico mientras rompe la inercia, pero eso es momentáneamente. Por ejemplo, generalmente los de 5000 vatios vienen diseñados para que soporten un pico hasta de 7000, 8000 vatios, entonces no tendría problema porque simplemente ese soporte es instantáneo, por segundos, digámoslo así. Miremos los conectores de entrada y salida que tiene un inversor de este tipo. Vemos que tiene, por ejemplo, la tensión de entrada, que sería, aquí le colocaría yo la energía que viene de la red eléctrica interconectada. De aquí saldría, de este punto saldría
lo que yo voy a conectar de carga. Aquí en estos conectores yo conecto lo que les había comentado, que para poderlos conectar en cascada o en paralelo para aumentar la potencia, pues se requiere un kit que pues no viene generalmente con ellos, sino que pues, se adquiere por aparte, pero no es tampoco muy costoso. Pues, de todos modos, si se va a usar un solo inversor, pues este kit no se requerirá. Eh, También vienen unos puertos para poderse conectar a un computador. Se les puede hacer monitoreo de cuánto están produciendo, de cuánto están entregando, y ciertas características se pueden manejar por software. El puerto donde se conecta la entrada de los paneles solares, el encendido, y aquí es donde se conecta las baterías. Bueno, aquí hay que también decir alguna cosa. Estos tipos de inversores en la gran mayoría se pueden configurar de varias formas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, puede ser que el banco de baterías que yo tenga, yo puedo por ejemplo colocar que se carguen con lo que está cargando, con la energía que se está recibiendo de los paneles solares, o que se carguen con la energía que yo estoy recibiendo de la red. Pues estos son entre otras configuraciones que tienen. O simplemente yo puedo decir que todo lo que se produzca en paneles solares que se le inyecte directamente a la red también. Bueno, lo que ya dije, una de las bondades es que este tipo de inversores, aparte de que cuando las baterías ya están cargadas, el resto, lo que es, digámoslo así, el excedente de energía producida con paneles solares se inyectará directamente a la red, y esto pues ayudará a que en dado momento pues la disminución del consumo que tenemos en nuestros recibos públicos. Vamos a la siguiente foto. Como ya mencioné, ellos tienen un puerto para que eh, se pueda monitorear el uso, o bien sea lo que se está produciendo, lo que está entregando. Ellos pueden llevarle mensual, semanal, diariamente un reporte de lo que está ocurriendo con nuestro inversor. Bueno, veamos. Para el caso del inversor que tengo en ejemplo, es un inversor de 5 kilovatios. A un inversor de 5 kilovatios se le pueden conectar hasta se le pueden conectar en paneles solares hasta 8000 vatios. ¿Eso qué quiere decir? Que por ejemplo yo le puedo conectar 16 paneles de 250 vatios, de los cuales se los debo conectar 2 en serie con 8 en paralelo. Entonces tendría ahí 8000 vatios en paneles solares. Tampoco debemos exceder estas características, porque podemos hacer que nuestro inversor no funcione de manera correcta, o simplemente se desperdicie energía que se está produciendo con los paneles solares. Con respecto a las baterías, a las baterías que se le pueden conectar, este inversor maneja entrada de baterías en DC de 48 voltios. Bueno, ¿qué pasa? En este caso, eso quiere decir que si nosotros le queremos colocar un banco de baterías, tendríamos que colocarle mínimo 4 baterías de 12 voltios en serie para obtener los 48 voltios. No le debemos conectar una sola batería de 12 voltios o dos en serie para que sean 24 voltios o 36 voltios. No, lo correcto es, como figura acá en el gráfico, no le podemos conectar un banco de baterías que no nos dé la capacidad que él necesita para funcionar una vez, por ejemplo, se haya ido la luz. Entonces él debe tener un banco de baterías que sume 48 voltios.